Estamos transmitiendo, esperamos unos minutos que se terminen de conectar. Buen día a todos, buen día, buen día. Por favor, nos cuentan si nos escuchan bien ahí por el chat. Y si nos están viendo bien. Ahí se va anotando, Lee, estamos 60, 70 personas, 77, 80, 85, 96. Y ya estamos con la sala llena, ¿no? Ya estamos con 100 personas en línea y algunos por Facebook Live. ¿De dónde están conectados todos? Nos cuentan. México, tenemos gente de México, Aldo es de Costa Rica, Ecuador, Guadalajara, Argentina, un poco de todos lados. Bueno, mientras todos se van ahí saludando, la verdad es que siempre está bueno saber de dónde están conectados. Nos presentamos, acá Juan Bodenheimer, de Instare, de Argentina. No es que estoy saliendo incumpliendo la cuarentena, sino que simplemente tengo un fondo para el Teatro Colón, un lugar muy bonito en Argentina que merece ser visitado. Estamos acá con nuestro invitado de hoy, don Ali Faraj, desde ¿Qué tal? Guatemala, de la ciudad de Guatemala, ahí en Centroamérica. Paraguay, Jalisco, Panamá, City, de todos lados. La verdad es que, bueno, es un gusto tenerlos hoy. Dentro de este ciclo que llamamos Compartiendo Experiencia, la verdad es que estoy muy contento con este webinar en particular, porque la verdad es que por un lado tenemos de invitado a Ali, es un gran colega amigo, la verdad es que siempre me pone contento de poder verlo cuando me encuentro con él en Guatemala. Y la verdad es que también con él inauguramos algo que me interesaba mucho en este ciclo de webinars, que no era solo la idea de tener invitados, que ya fuimos teniendo a Ricardo Sica hablando de consultoría y HRBPs, y Jorge Silva hablando de una empresa en jefe, sino también me interesaba como que esto sea un ciclo donde tengamos colegas de toda Latinoamérica, España y otros países compartiendo qué hacen en cada uno en su país. En esta oportunidad, Ali va a estar compartiendo un poco lo que viene trabajando sobre temas de compensaciones y Hecho Analytics. Lo interesante, Ali es un colega que merece ser reconocido porque es de los que realmente saben de Analytics, viene con una formación súper interesante, profunda, completa, abarcativa sobre la disciplina, y también tiene un pasado más que completo en el mundo de compensaciones, y la verdad es que está bueno que nos comparta que viene trabajando en estos temas. Un poco la dinámica para que aprovechemos bien el tiempo es, Ali va a estar presentando el tema de hoy, mientras ustedes pueden ir, si quieren ir haciendo preguntas sobre lo que va presentando Ali, que las vayan por favor poniendo en la parte de preguntas y respuestas de Zoom. Si ustedes se fijan en la barra donde tienen todas las opciones de Zoom, hay una opción que dice Q y A. En esa parte pueden ir cargando las preguntas que tengan acerca de lo que Ali presenta y quieran saber. Así después yo las voy tomando y las voy incluyendo durante la presentación o al final, que dejamos más o menos 10 o 15 minutos para preguntas y respuestas. Así que por favor les pido eso. El chat siempre les pido que lo usen si tienen algún tema técnico que no esté funcionando bien, o le vamos pasando algún mensaje en particular por ahí. Pero siempre todas las preguntas y respuestas, por favor, en la sección de Q y A para preguntas y respuestas. Antes de comenzar, también, como les comparto un link que Ali pide que por favor utilicen para algunas preguntas que va a ir haciendo él, para que también puedan participar durante este webinar. Así que bueno, es un gusto, ya le doy la palabra a nuestro colega, y bueno, yo me pongo en mute y me apago, así nos concentramos en lo que Ali tiene para compartirnos hoy. Ok. Muchas gracias, Juan, por esa presentación y gracias sobre todo por la oportunidad y la confianza de invitarme a dar este webinar. La verdad que para mí ha sido un reto desde que empecé a trabajar en el mundo de Analytics y pues me ha gustado mucho. Como bien lo mencionabas, tuve un pasado en el tema de compensaciones y beneficios. Estuve 5 años trabajando para PwC y pues ahora que me dedico al tema de Analytics y pues gracias a todos por estar conectados en este webinar, por su tiempo. Espero que la experiencia que les pueda compartir el día de hoy les sea de mucho, les sirva de mucho para su empresa. La idea es compartirles yo una experiencia, qué es lo que he estado haciendo, por dónde inicié, por qué este tema, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Okay, perfecto. Solo si me pudieran confirmar por el chat si ya todos pueden ver mi pantalla. Estamos perfecto, Ali, se ve Ok, bien. Adelante.
Perfecto, muchas gracias. Entonces, como bien lo comentaba Juan, el tema que hoy vamos a platicar es compensaciones y analytics, y básicamente es cómo visualizar a mercado y a nuestra empresa en simultáneo. ¿Por qué este tema? ¿Por qué? ¿Cómo mezclamos compensaciones con analytics? ¿Cuál es el propósito del mismo? Y es que lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos herramientas dentro de nuestra empresa, tenemos encuestas de salario, tenemos valoración de puestos, tenemos escalas salariales, pero no las comunicamos de la mejor forma o no tenemos una herramienta estratégica que integre todo esto y que la podamos utilizar y que realmente le podamos sacar el máximo provecho y tomemos decisiones basadas en datos y decisiones que sean estratégicas. Entonces, a raíz de esto, pues es que yo decido construir en Power BI algo pues sencillo que integre todo esto, que integre las distintas herramientas que tenemos para que yo pueda proporcionar información al momento de que se me solicite algo, por ejemplo, que estemos analizando alguna posición, yo pueda tener bien claro cómo está en el mercado, cómo está internamente, cómo está ubicado para poder tomar decisiones estratégicas, de igual forma cómo se encuentra cada una de las gerencias. Entonces, por ahí viene este tema, ¿verdad? Esta es la idea del webinar. También, pues a mí me ha pasado muchas veces que cuando empezaba a saber sobre este tema, que me interesaba mucho, eh, costaba como encontrar experiencias o que alguien compartiera realmente cómo ha logrado, qué es lo que ha utilizado. Y con base a esas experiencias que yo tuve, pues decidí crear un dashboard que realmente yo se las pueda compartir, obviamente con data de una empresa que yo estuve haciendo consultorías, no donde laboro actualmente por obvias razones, de verdad que vamos a ver temas de salarios, pero me di a la tarea cuando Juan me hizo la invitación de empezar a construir un dashboard que yo les pudiera compartir, que ustedes pudieran ver la información para que pues vean como qué es lo que se ha estado trabajando, ¿verdad? Y qué es el propósito de uno de ellos. Entonces, básicamente lo que vamos a conversar el día de hoy es la integración estratégica en una herramienta de BI. Entonces, vamos a ver cómo nuestra data, tanto data interna como de salarios, valoración de puestos, nuestra data externa que tenemos, la encuesta de salarios, y el mix que vamos a hacer de ambos, que es ya nuestro tabulador salarial o nuestras bandas salariales, cómo dan resultado esto en un dashboard. Básicamente lo que vamos a ver es esto de aquí, ¿verdad? Esto es lo que les comentaba, que construí para el ejercicio del día de hoy, para que ustedes puedan ver. Básicamente lo que estamos viendo aquí es un producto final de un dashboard. Lo que yo quise llegar a integrar aquí en este caso es ver cómo está nuestra empresa, en este caso esta empresa de ejemplo, tanto en el mercado como en el tabulador o la banda salarial que yo construí. Entonces aquí a nivel general yo puedo ver que básicamente de acuerdo a la encuesta, yo estoy utilizando aquí dos encuestas de salarios. Estoy utilizando la encuesta de salarios 6 de PwC y estoy utilizando también la encuesta de salarios de Hey. Con ellos hemos trabajado también la valoración de puestos por medio de la metodología de puntos Hey, se ha estado trabajando. Y por último, pues el tabulador resultante de, de la encuesta de salarios con la valoración de puestos, el grado que se le asignó a cada uno. Entonces puedo ver que de acuerdo a nuestras políticas, para esta empresa ejemplo, yo determiné como política estar en el tabulador salarial entre un 80 a 120%. Es decir, por ejemplo, si mi tabulador el grado es $1,000, si la persona está entre 800 a $1,200, se encuentra en política. Y si está arriba de $1,200, está arriba de política, y si se encuentra abajo de $800, se encuentra por debajo de política. Ese es el ejemplo que yo definí en este caso. Entonces, los porcentajes que estoy. Entonces, de acuerdo a mercado, netamente, de acuerdo al 6, pues igual estoy en política. Mis salarios están en promedio en 113% por arriba. Y de acuerdo a Hey, estamos en 96.62%. Siempre que integramos, aquí tenemos que tener en cuenta las herramientas con las que estamos trabajando, cómo funciona cada uno de ellos. Yo sé que los salarios de 6, el 6 en Guatemala participan en empresas tanto nacionales como multinacionales, y los salarios tienden, de acuerdo a lo que conozco, tienden a ser un poco más bajos por la mezcla de empresas nacionales, y en cuanto a salarios de Hey, suelen ser un poco más altos. Entonces tengo que saber, ¿verdad?, qué es lo que estoy integrando. Pero básicamente yo les quería mostrar primero el producto final, qué es lo que vamos a ver, para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a estar trabajando en este
webinar, ¿verdad? Pero antes de todo esto y de iniciar ya en el webinar y mostrarles el Power BI en directo, me gustaría conocerlos un poco a ustedes, saber de dónde están conectados, también cuál es su experiencia con algunas de estas herramientas. Entonces les voy a pedir por favor que nos podamos ir a este link. Entonces vamos a ir viendo por aquí. La primera pregunta es ¿de qué país estás conectado? Entonces vamos a ver desde dónde están algunos. Tenemos aquí Argentina, México, Chile, Guatemala, Colombia, Ecuador, Costa Rica, de Lima, Perú. Buenísimo. Ok, bienvenidos a todos. Ok, la mayor parte vienen de Argentina, Guatemala, Chile. Tenemos de España. Ok, perfecto. Vamos a detener por ahí esta. Bienvenidos a todos. Como nuevamente, gracias por su tiempo y vemos que tenemos aquí a varias personas de distintos países y esa es la gran ventaja de las herramientas de ahora. Voy a detener por aquí esta pregunta y vamos a pasar a la siguiente. Y me gustaría que me pudieran comentar si ustedes cuentan con alguna de estas herramientas dentro de su empresa, si tienen encuestas de salarios, si tienen valoraciones de puestos, si tienen escalas salariales o si no tienen ninguna, para ver más o menos también qué datas con la que cuentan. Ok, vemos que la mayor parte tienen encuestas de salarios y tienen escalas salariales. Eh, buenísimo, más del 50% tienen las tres herramientas. Perfecto. Entonces, definitivamente esto creo que va a agregar mucho valor porque vamos a poder integrar y para los que también están contestando aquí que no tienen ninguna, vamos a ver que también se pueden ir integrando y empezando únicamente con información propia de la empresa. Ok, perfecto. Muchas gracias por sus respuestas. Y por último, quisiera saber si tienen ustedes alguna experiencia utilizando Power BI o alguna herramienta similar, como por ejemplo Tableau, ClickSense, Strategic o alguna de estas herramientas. Aquí estamos más o menos 50-50. Ok. Perfecto. Y nos vamos a detener por aquí. Entonces, vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces, el propósito de conocer esto es cómo les voy comentando lo que voy trabajando, lo que se ha estado haciendo. Básicamente, en resumen, más del 50% tienen casi que todas las herramientas que vamos a ver el día de hoy, que es encuestas de salarios, valoración de puestos, bandas salariales y también más aproximadamente entre un 45% tienen conocimiento en Power BI y el resto no. Entonces, vamos a ver... vamos a empezar, ¿verdad? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo lo integro? ¿Cómo llego a ese producto final que les acabo de mostrar? ¿Por qué llego ahí? Aquí les voy a empezar a compartir mi dashboard. Este es el dashboard, este es el producto del Power BI. Como tal, vamos a ir haciendo algunos filtros. Eh, pero les quisiera decir por qué llegué aquí o por qué yo comencé con esto. Parte, como les comentaba, en mi experiencia fue 5 años en la parte de PwC, ahí estoy viendo muchos temas de encuestas de salarios, valoración de puestos, y a raíz de eso empecé a interesarme mucho el tema de análisis de datos, las tendencias del mercado, y por lo mismo, pues me metí a estudiar una maestría en Data Science. Eh, Al salir de ahí, comencé a trabajar para Bacreomatic con temas ya de People Analytics, y
básicamente todo lo que miraba en la maestría lo quería ir aplicando, ¿verdad? Uno miraba modelos analíticos, clusterización y sobre todo la parte de automatización de datos. Y cuando uno está en la parte de recursos humanos, uno quiere, pues quería implementar todo esto, estas automatizaciones, pero vamos viendo que se va complicando ya implementar una automatización, que todo quede de una forma automática y que nos vaya ejecutando data, vamos viendo que se va convirtiendo en algo complicado y a veces se vuelve en algo frustrante. Y yo quería como empezar a generar valor. Dentro de esto encontré que realmente como recursos humanos tenemos una cantidad de datos muy útiles para la empresa, pero muchas veces no los exponemos y datos que nos ayudarían a convertirnos en un socio estratégico de la organización. Entonces, me di cuenta que realmente la forma de comenzar o que yo pudiera empezar a generar valor era exponiendo esos datos que teníamos ahí, tanto en encuestas de salarios como bandas salariales, hacérselas llegar a las personas quienes toman decisión, a los gerentes, y empecé a crear dashboards en Power BI. Ya más adelante les voy a explicar por qué fue que yo seleccioné Power BI, pero empecé a encontrar en esta herramienta una herramienta muy útil, muy valiosa, y empecé a crear algunos dashboards. Primero fue pues un dashboard de datos demográficos de la organización y tuvo un buen impacto, un impacto positivo, porque no esperaban de parte de RH que empezáramos a manejar ya indicadores de esta forma. Entonces uno empieza como a ganarse un campo, empieza a ganarse confianza dentro de la organización, que lo empiezan a tomar a uno en cuenta para este tipo de análisis. Entonces empecé mucho a trabajar este tipo de cosas y luego vine pues a integrar ya la parte de la estrategia salarial a un dashboard para poder también hacerlas llegar y conocer. Entonces, por eso es que yo llegué a esto y es como mi recomendación o la experiencia que yo he tenido es empezar por algo que puede llegar a ser algo sencillo, que no necesitamos como mucha plata para poderlo implementar. Incluso Microsoft Power BI es una herramienta gratuita, entonces obviamente tiene sus costos de licencia, pero podemos utilizarla de forma gratuita y empezar a hacer muchas cosas sin tener una licencia de pago, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo inicié con los tableros y les voy a comentar qué es lo que vemos aquí, qué estamos viendo, cómo llegué a esto. Entonces, ¿por dónde empiezo, verdad? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, o lo que yo les recomiendo, es que empiecen a hacer un levantado de data. Y con esta data, ¿qué es lo que ustedes quieren lograr? En mi caso, lo que yo quería lograr era poder reflejar en un solo lienzo de datos cuál era la ubicación de la empresa, ¿verdad? Cómo se encontraba, si sus salarios eran competitivos, si sus salarios no son competitivos, qué puestos están por debajo de la equidad, qué puestos sí están muy por arriba. Entonces, mi propósito era como conocer eso, ¿verdad? Entonces, para ello, pues fui integrando diversas informaciones que yo tenía de acuerdo a encuestas de salarios y información que tenía sobre la valoración de puestos. Entonces, por eso lo que vamos a encontrar aquí, como ya les comentaba, son los primeros, son los tres relojes que me dicen uno es del tablero, los primeros dos son de datos de mercado, del 6 y de Hey, y el otro es una mezcla que se hizo de acuerdo a la valoración de puestos y a datos de mercado, que vienen las bandas salariales. Luego abajo tengo cómo se ubican mis puestos de acuerdo al 6. Por ejemplo, yo tengo de estos 131 colaboradores que yo tengo en esta empresa, hay 69 que se encuentran en política, de acuerdo a datos externos, 41 que sobrepasan y 21 que están por debajo. De acuerdo a datos de Hey, tengo 67 en política, un dato más o menos similar. Eso me da un panorama que sí están correctamente bien, un 60% de datos. Luego tengo 41 debajo de política, aquí sí difiere un poco los datos. Y por último tengo 23 que están sobre política. Y aquí en mi diagrama de cajas tengo igual, ¿verdad? Ya con mi tabulador interno me indica que tengo 61.83% de mis puestos en política de acuerdo a mi tabulador interno, 29% que se encuentran fuera de política y tengo un 8% que están por debajo de política. Entonces vemos que aquí es fácil ver, yo puedo venir y si el gerente el día de hoy me preguntara, mira, ¿quiénes son los puestos que tenemos por debajo de nuestra política? Fácilmente lo podemos ir viendo y los podemos mapear y encontrar qué puestos son estos, ¿verdad? O si quisiéramos saber
cuáles son los puestos que están sobre política. Igual selecciono aquí y puedo ver cuáles son los puestos que están sobre política, ¿verdad? Incluso ver qué tanto se pasan, ¿verdad? Puedo ir haciendo algunos filtros aquí. Entonces, esa es como parte de lo que yo quería lograr, ¿verdad? Tener esa visualización rápida e inmediata de mis puestos, de cuál es el estatus actual de la empresa, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que yo les puedo recomendar de acuerdo a mi experiencia, y es que ustedes se definan qué quieren lograr ustedes con su tablero, cuál es el propósito que quieren llegar. Luego, que hagan un levantado de qué data tengo. ¿Qué data tengo disponible en este caso y qué data puedo conseguir? Entonces, este dashboard, para los que no han utilizado Power BI, está alimentado de dos archivos Excel, uno que tiene la información de GEI y otro que contiene la información de la encuesta de salarios. Entonces, son dos archivos planos con filas y columnas que están alimentando mi Excel. Para los que ya conocen el Power BI, sabemos que Power BI tiene muchas opciones de conexión. Nos podemos conectar a distintas herramientas, nos podemos conectar a un web service, podemos conectar a muchas fuentes de datos, pero lo más común y por donde yo empecé, ¿verdad? Como les repetía, lo que no quería ahorita es como entrar a un punto de querer automatizarlo todo, sino empezar a generar valor con data que ya tengo actual, con data que tengo a la mano. Creo que todos tenemos nuestra data de salarios en un Excel, entonces por eso decidí conectarlo a un archivo Excel, ¿verdad? Entonces, básicamente esta es la estructura del archivo Excel, donde tengo por ejemplo, está la información de la encuesta de salarios 6, donde está el código 6, donde está el puesto, la gerencia, los percentiles que yo seleccioné. Yo descargué un reporte de la encuesta de salarios, seleccioné algunos percentiles que quería ver, algunos datos. Yo le pedí en ese reporte que me diera datos del sueldo base más compensación variable y datos del sueldo de lo que es la remuneración total. Y ese archivo Excel pues lo cargué, ¿verdad? No voy a entrar en detalles técnicos porque tampoco si no se nos va a ir todo el tiempo en la parte técnica, pero les recomiendo que ingresen a un curso de Power BI y es bastante básico y la curva de aprendizaje es bastante rápida y sencilla de poder preparar. Entonces, eh, básicamente, ¿qué data? ¿Cómo la prepara? Pues es esto, ¿verdad? Creo que todos tenemos nuestros archivos Excel que los podemos subir a Power BI y podemos empezar a jugar con nuestros datos. Entonces, vamos a regresar al dashboard, ¿verdad? Ok. Teniendo en cuenta ya qué datos tengo, cómo los tengo, si los tengo en Excel o si estén en alguna fuente, por ejemplo, si utilizan, qué sé yo, por ejemplo, el dato de planilla de SuccessFactors, la mayor parte de estas herramientas permiten que nosotros podamos descargar a un formato ya sea un CSV, un archivo de comas, a un archivo de valores separado por comas o descargarlo en Excel. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es venir y preparar y tener estos datos listos, ¿verdad? Ya que los tenemos, vamos a empezar a trabajar en nuestro dashboard. Básicamente aquí, en nuestro dashboard vamos a tener todos los campos y todas las variables que nosotros cargamos. Por ejemplo, dentro del archivo que yo subí, dentro de mis variables, había distinta información. Por ejemplo, información de la función del puesto, información del puesto como tal, el salario que ocupa, el grado que le fue definido. También tenía información ya integrada de GEI, también tenía datos demográficos como sexo, edad y distintas variables que voy a tener, ¿verdad? Y algo muy importante es que en todos los archivos que nosotros vamos a subir, y yo creo que todos tenemos un dato o una llave, por llamarle así, que va a ser un código que nos va a permitir a nosotros relacionar nuestra distinta información. Entonces, en este caso, la llave que estoy utilizando para relacionarlos entre sí es el código 6 o el código de empleado,
y de igual forma con mis datos de Hey, ¿verdad? Los voy conectando con un código para que cada uno de ellos pues los tenga yo alimentados. Es decir, cada uno de los puestos que yo tengo dentro de esta empresa, como por ejemplo, vamos viendo aquí, estos son los puestos de la empresa que estoy utilizando. El auxiliar de contabilidad tiene un código dentro de la empresa y también tiene un código que se le fue asignado por la encuesta de salarios, y estos me van sirviendo a mí para irlos determinando e irlos conectando. También cada uno de estos pues ya tienen integrado el grado que fue de su valoración, en qué grado quedó, y todo esto me va a servir para poderlo plasmar en, en este ejercicio. Entonces, eso es el primer paso, ¿verdad? El primer paso que ustedes tienen que lograr es integrar y subir la data que ustedes tengan. Pueden transformarlo en Excel y luego subirla aquí para poderla empezar a relacionar. O bien la pueden trabajar todo desde Excel, que no es lo más recomendable. Y a partir de aquí, ustedes pues ya lo pueden trabajar, lo pueden integrar y pueden subir un solo archivo en Excel. Entonces, ya una vez ustedes habiendo hecho esto, van a empezar a trabajarlo con base a lo que ustedes quieran lograr. Como les decía, ¿verdad? Yo lo que quería lograr era cómo estaba mi empresa ubicada en el mercado. Entonces empecé a seleccionar algunas variables que encontré dentro de la encuesta de salarios que me iban a ser de utilidad. Entonces, primero definí la política, ¿verdad? En ambas encuestas definí que mi política iba a ser que yo quería partir del percentil 50. Entonces, estoy utilizando información relacionada al percentil 50 para ver el mercado externo. Entonces, empecé a crear aquí el dashboard. ¿Cómo creamos este de aquí? ¿Qué fue la información que mezclé? Esto está alimentado básicamente con la data del tabulador 6, del percentil 50, es decir, todos podemos en nuestra encuesta de salarios, podemos ir a ver y ver cuál es el percentil 50 de determinada posición. Por ejemplo, aquí en este caso es percentil 50. Y lo que hice para llegar a este porcentaje es básicamente dividir mi salario dentro del salario que indica la encuesta, que es el percentil 50, y ya puedo ver si está por debajo o por arriba. En este caso, si yo voy a ver un puesto en particular, supongamos este que está bastante por arriba, estoy viendo que está un 270% por arriba de lo que dice el mercado, incluso está un 253% de lo que dice la encuesta Hey, 270% de lo que dice la encuesta del tabulador 6 y un 360% de arriba de lo que dice mi tabulador, ¿verdad? Entonces definitivamente es un puesto que está sobrepagado porque de toda la información que yo tengo para poderlo comparar, sí me está indicando que está muy por arriba. Caso contrario, es un puesto que puedo ver que esté por debajo, ¿verdad? Para ver qué es lo que estoy viendo en cada uno de ellos o cómo se encuentra reflejado. Entonces, eso es una de las grandes ventajas de estos relojes, que yo puedo ir viendo cómo están ubicados. Entonces, de la misma forma se construyó el reloj de la forma del tabulador de Hey, ¿verdad? Es identificar cuál era el percentil 50 que me indicaba en el mercado y mi salario, cuál es el que tengo ubicado, dividirlo dentro del salario de la encuesta y ya me va a ir indicando si está por arriba o si está por debajo. Y por último se hace lo mismo con la parte del tabulador de equidad interna, ¿verdad? Es ya con la información que ustedes tienen de sus bandas salariales, es cuál sería el salario adecuado o en política que ustedes han definido, cuál es el salario que tiene actualmente, y a eso les permite ver y observar si está de acuerdo, si está en política o si está fuera de política. Entonces, para mí esos tres relojes son clave para ver en información rápida y precisa cómo están ubicados mis puestos, ¿verdad? Voy a quitar aquí los filtros
para poder igual mapearlos todos nuevamente. Entonces yo partí de esto utilizando la encuesta de salarios y alimentando. Luego para mí muy importante fue saber cuántos de mis puestos están por arriba y cuántos de mis puestos están por debajo. Entonces, para esto, dentro del mismo Power BI, les puede permitir a ustedes, o en la herramienta que estén utilizando para visualizar datos, ustedes pueden generar columnas a partir de cierta información que ustedes alimenten. Entonces, yo estoy alimentando este Power BI, como les había indicado, ¿verdad? Que había subido la información y generé nuevas columnas que se llaman la ubicación en el mercado, que son estas de aquí, política, sobre política o debajo de política. Y básicamente la columna las creé con una condicionante, y que era, si era por debajo del 80%, que me marcara que estaba debajo de política; si estaba entre el 80 y el 120, que me indicara que estaba en política; y que me marcara arriba de 120, que está sobre política. Entonces ya con esos criterios, yo establecí lo mismo para la encuesta del 6, para la encuesta de Hey y para mis bandas salariales. Entonces con eso me permitió a mí construir estos gráficos de aquí, donde puedo ver que ya de mis 131 puestos, tengo 69 en política. Si vemos aquí, esta está alimentada únicamente con ese recuento de ese criterio que yo establecí. Tengo 41 puestos que están sobre política y 21 debajo de política. Entonces ya aquí me va diciendo en estos gráficos tan sencillos rápidamente cuál es la situación actual de mi empresa. Y luego, para algo muy importante es que yo quisiera analizar esto también por datos demográficos. Entonces están integrados dentro de estos Excel que yo estoy alimentando. Hay ciertos datos demográficos que nosotros podemos utilizar. Para ello, las herramientas tienen distintas opciones de filtros. Hay unas que se llaman segmentación de datos, que nos permiten poner filtros dentro de Power BI para los que lo han utilizado, y para los que les llama la atención y quieren utilizarlo. Hay un marketplace que podemos encontrar, aparte de todos los que ya vienen predeterminados, podemos ir y traer algunos filtros que nos puedan ser de utilidad. Nosotros podemos buscarlos e irlos probando. La experiencia que yo he tenido, y que un filtro que sirve mucho para la parte de recursos humanos, es un filtro que se llama text o texto, que es este de aquí. Yo ya lo tengo instalado, que lo vamos a ir viendo aquí, que es este text filter, y que nos ayuda a hacer filtrados de acuerdo a nombres de puestos, que es otro de los temas que yo quería lograr determinar, ¿verdad? Poder analizar de acuerdo a ciertos puestos cómo se encontraban. Supongamos que yo quiero analizar únicamente los puestos que tienen el título jefe. Entonces, dentro de texto pongo jefe y me va a salir aquí que yo ya tengo definidos ciertas posiciones. Aquí únicamente tienen, en esta tabla que estamos viendo, dice función. Yo le puedo agregar que también me indique qué puesto tiene. Y vamos a ir viendo aquí la lista de posiciones que me filtró. Entonces yo filtré por jefe y ya me selecciona que tengo 18 jefes. Y de estos 18 jefes, la mayor parte se encuentran de acuerdo a mi tabulador de Hey y de acuerdo a mi tabulador interno, se encuentran en política. Sin embargo, tengo algunas posiciones que probablemente no estén en política, y las podemos ir a revisar y ya las puedo mapear yo directamente para ver qué posición es, cuáles son sus datos directamente, y a poder tomar alguna decisión directa sobre esta posición, ¿verdad? De repente es un puesto estratégico que a mí, pues, ya verlo de esta forma, si yo encuentro que está un 78%, es decir, 2 puntos por debajo de lo que debería estar en política, de repente esto me puede significar que la persona empiece a considerar algunas otras opciones. Entonces es importante que nosotros podamos mapear esos puestos estratégicos, porque sabemos que si de repente
con sus pares está muy por debajo, y sabemos que el tema salarial es un tema que siempre se va a saber, que siempre están esas pláticas de pasillo donde la gente se entera de temas salariales y pues se da cuenta que es el puesto más bajo de todos, podemos crear por ahí una desmotivación. Entonces lo podemos mapear fácilmente para ver quién es esa persona, qué puesto ocupa, qué tan de abajo está, que es lo que a mí me interesaba con este tablero, ¿verdad? Ir identificando ese tipo de cosas. Entonces aquí ya lo tenemos definido. Entonces también podemos hacer algún análisis de acuerdo al área, gerencia, departamento que ustedes tengan. En este caso, para este dashboard que yo construí para poderles mostrar que está construido, tenemos 3 departamentos y yo puedo hacer un análisis por cada uno de ellos. Yo puedo filtrar aquí por la parte de finanzas. Tengo que en finanzas tengo 6 posiciones reportadas y la mayor parte pues están sobre políticas. Es un departamento muy bien remunerado y podemos ir encontrando alguna información interesante. Aquí está filtrado todavía estaba viendo únicamente los jefes de finanzas. Si ya le borro el puesto de jefe, ya tenemos 73 puestos dentro de finanzas y ya a nivel general todos están en política. Vimos que los jefes estaban muy bien pagados porque la política de esta empresa para la cual se hizo la consultoría era tener buenas remuneraciones para retener este tipo de puestos, mantenerlos motivados con un salario bastante competitivo. Pero si ya vemos a nivel general, por ejemplo, si ya quisiéramos ver puestos más bajos dentro de finanzas, como por ejemplo analistas, podemos filtrarlos y vamos a ver que el caso es muy distinto a como era con los jefes y todo dentro del mismo departamento. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de contar con una herramienta como esta, que podemos ir viendo con 2 filtros, básicamente, uno era el del área y otro el del puesto, como dentro de un mismo puesto las políticas salariales son bastante diferentes, o las diferencias o los gaps que podemos ir encontrando dentro de cada una de estos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de ir definiendo este tipo de situaciones. Y si aparte yo quisiera analizar dentro de los analistas que ocupan la parte de finanzas, que son 13, por ejemplo, ver cuántas mujeres tengo y cuántos hombres tengo. Por ejemplo, tengo que analistas dentro financieros, la mayor parte, 11 de los 13 son hombres. Entonces, puedo irlos mapeando, ir viendo si hay alguna diferencia política en cuanto a salario de acuerdo a su sexo. O bien, si quisiera analizarlo por generación, eh, lo podemos ir aplicando y podemos ir viendo con un par de filtros las los distintos salarios que tenemos de acuerdo a los distintos segmentos de gente que tenemos dentro de nuestra empresa. Entonces, luego de esto, de que yo haya incluir los filtros, ya podía ver únicamente con esta data de aquí cómo estaban siendo competitivos. Y adicional a ello, yo alimenté, y para mí es un gráfico muy importante y que realmente genera mucho valor. Yo les recomiendo mucho que lo puedan utilizar, y es un gráfico de dispersión, que es este de aquí. Este para mí de aquí es mi mapa eh, que me va a servir para ir haciendo un análisis directo y más profundo sobre la información, porque aquí yo fácilmente puedo ubicar qué puestos están sobrepagados, qué puestos están subpagados, cuáles están más o menos acorde a política, y ya puedo irlos identificando y puedo ir mapeando cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo construí este gráfico de aquí? Básicamente está construido con base a los salarios que hay dentro de la organización y el grado que le fue asignado. Esto bien lo pueden también, en lugar de poner el grado, pueden poner los puntos, ya sea puntos GEI, puntos Strata de la valoración de puestos de PwC o la valoración de puestos de Mercer, dependiendo de los puntos, y pueden ir viendo también la tendencia de a mayor puntos, en teoría es mayor salario, o el grado, ¿verdad? Dependiendo del grado que ustedes, como ustedes lo prefieran ver. En mi caso, yo prefiero verlos por grado, porque puedo ver las diferencias salariales que pueden llegar a existir dentro de determinado grado. Por ejemplo, yo aquí en este caso, para mí el grado 11 es un grado de análisis, primero para mapear si está bien valorado,
¿Por qué? Porque hay mucho gap y hay mucha diferencia entre el más bajo y el más alto. Hay mucha variabilidad, entonces probablemente sea un tema o el puesto estos de aquí están sobrepagados porque estos sí están muy, muy juntos y estos de aquí están sobrepagados, entonces puede haber un tema aquí que yo ya los puedo ir a analizar de forma individual, ver si realmente sí pertenecen a este grado o si pertenecen a un distinto grado y a tomar alguna decisión eh, sobre estas posiciones, ¿verdad? Yo las puedo identificar y puedo ir a ver bien si realmente, por ejemplo, este puesto que me parece que es un asistente contable, si sí sus funciones son como de un asistente contable como tal, porque tiene el salario que tiene y hacer distintos análisis eh, que ustedes pues ya bien pueden ir tomando, ¿verdad? Entonces, esa es de la gran ventaja de hacer este análisis por grados porque ustedes pueden ir viendo ese tipo de situaciones. Entonces, aquí esto debería de ir subiendo y debería de ir escalando. Vemos que el caso que no es así en algunos puestos. Entonces, son casos de análisis que ustedes pueden ir teniendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos aquí el grado 12 que sí están bastante compactos, el grado 13 de igual forma, pero que los 12 hay muchos que son incluso mejor pagados que estos, entonces yo puedo ir haciendo un análisis ahí sobre esto, incluso analizar si la valoración en su punto, pues al final del día fue, si la hizo un externo, estuvo bien realizada o si la hice de forma interna, si hubo algún problema, si todo está bien y empezar a hacer ese tipo de revisiones. Entonces, es un gráfico sencillo, pero que nos va a aportar mucha información. Eh, Incluso si ustedes no tienen una valoración de puestos, para las personas que comentaron aquí que no tenían ninguna de estas herramientas, a nivel interno, pues pueden ir definiendo un grado cualitativo, ya sea por posición. No es lo más recomendado, pero pueden iniciar con eso, ¿verdad? Pueden empezar a analizar grados, asignar grados por puestos, que es una valoración subjetiva, pero les puede empezar a servir para empezar a hacer este tipo de ejercicios y que ustedes pues puedan empezar a mapear y a ver cómo, y analizar cómo están los salarios dentro de su organización. Entonces eso es como una parte crítica y una parte importante que ustedes tienen que identificar. Y luego, pues puse aquí información o tarjetas de información, que son estas de aquí que se llaman tarjetas, que me van a servir para identificar los promedios salariales que me indica cada uno de los niveles. Por ejemplo, para este caso, esto no se los había comentado, está en dólares. Eh, para este caso, el salario promedio de la empresa es de $1,066. El salario promedio que me indica la encuesta de salarios es de $1,050 y el salario promedio que me indica la encuesta Hey es de $1,184. Entonces ya con esto pues ustedes también pueden ir viendo, ir haciendo algunos análisis comparativas directas. Eh, Nuevamente, perdón, aquí estaba filtrado finanzas. Estos ya son los promedios a nivel general. Los promedios que vimos eran sobre el departamento de finanzas. Entonces, ya con todo esto montado, ustedes pueden ir haciendo distintos análisis sobre sobre el propósito que ustedes se habían definido a un principio, ¿verdad? Entonces yo me definí que yo quería ver el panorama de mi empresa, cómo se encontraban. Entonces, ¿lo cumple? Sí, yo puedo encontrar cómo es el panorama y yo puedo ver que en buena práctica o en promedio, pues si cumplo, si estoy en política, un 60% de mis puestos están en política de acuerdo a la banda salarial que yo definí y también son competitivos a nivel externo, ¿verdad? Porque vemos eh, que están en política o incluso tengo algunos puestos que están sobre política de acuerdo a la parte externa. Entonces, si tengo salarios competitivos y si están bien de forma externa, pero hay puestos que tengo que ir a ver, que tengo que revisar, entonces estoy cumpliendo con eso. Y luego, pues nosotros podemos hacer ya los análisis, ya sea por cada una de las áreas. Aquí tengo 3 departamentos, pero en sus empresas pueden ser de que tengan 5, 10, 12, 15, la cantidad de departamentos que tengan y todo ello ustedes lo pueden ir viendo e ir analizando. Incluso pues pueden ir probando, por ejemplo, yo este gráfico que tengo aquí de ubicación, si yo quisiera tener un poco más de detalle de ver cuáles son estos que están en política, de qué departamentos son, le puedo aplicar aquí un detalle
para encontrar el porcentaje de puestos que están en política. Entonces, por ejemplo, aquí encuentro que de finanzas hay un 41% que están en política, de recursos humanos un 10% y de mercadeo es un 9% de todos estos que estaban en política. ¿Quiénes son los que están sobre política? Aquí yo puedo encontrar que dentro del departamento de mercadeo es donde tengo la mayor parte de puestos que están por arriba de la política interna que yo he definido, y los puestos que están por debajo, encuentro que también dentro de la parte de finanzas están un 6% de puestos que yo tengo por debajo de política, que los podemos identificar y los podemos mapear aquí, ¿verdad? Entonces esas son de las grandes ventajas que nosotros podemos tener con un dashboard como este. Eh, Luego, por último, tenemos aquí una tabla de datos, que esta tabla de datos va a ser bastante importante porque nos va a permitir, es esta la parte donde ustedes pueden venir y encontrar qué puestos son de todos los filtros que hicieron. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer algún plan de acción sobre los puestos que están por debajo de política, eh, pueden filtrarlos. Yo en este caso voy a quitar el detalle de departamento. Y si yo quisiera hacer alguna decisión sobre o analizarlos más detenidamente o mandar algún reporte sobre estos puestos que yo encontré que están por debajo de política, eh, puedo extraerlos incluso de aquí y puedo enviar este reporte. Puedo venir aquí a la parte de exportar datos, y dentro de exportar datos me va a permitir a mí convertir estos datos en un archivo de CSV que ya luego lo puedo convertir en un Excel y enviarlo a los gerentes que tengan que enviar, o compartirlo, o si el gerente es el que tiene acceso a este Power BI, pueda empezar a extraerlos y generar y utilizar esta data que les va a servir y que les va a aportar la información. Entonces, básicamente eso es lo que yo les quería mostrar, la experiencia que yo he tenido, por qué construí esto, qué es lo que me sirve, qué es lo que se está trabajando. Eh, Dentro de Power BI hay mucho que hacer. Ustedes pueden hacer distintos análisis, pueden ir viendo cómo se va encontrando la información por género, por sexo, por edad, por antigüedad dentro de la empresa. Yo definí esto porque estos ya para lo que yo estoy haciendo ya dentro de mi empresa, para mí es muy importante tener ubicado cómo se encuentra, qué acciones puedo tomar sobre cada uno de ellos, qué puestos están subpagados, poder encontrarlos, ver cuáles son, ver si son puestos estratégicos dentro de la organización. Y ya eso me puede ir ayudando a mí. Ahí sí que como bien lo dice el country manager de nuestra empresa, datos mandan, ¿verdad? Los datos mandan, nos dicen, nos dan pautas y nos dan guías dónde estamos, hacia dónde vamos, y qué acciones correctivas quisiéramos tomar y sobre qué puestos lo podemos mapear y lo podemos identificar fácilmente eh, por medio de un dashboard, ¿verdad? Entonces, para mí era muy importante podérselos mostrar, porque yo en algún punto cuando estaba iniciando quería ver qué era lo que se hacía, cómo lo hacían, cómo llegaban a ese punto. eh, y por eso construí esto de aquí, ¿verdad? Para que ustedes pues pudieran verlo, pudieran ver cómo juego yo aquí con los datos, los distintos análisis que se pueden hacer y todo esto que puede enriquecer tanto nuestra toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el dashboard. Por último, ustedes pueden también ya, si ustedes quieren hacer un análisis, por ejemplo, quieren contratar a alguien, porque esto que vimos aquí es netamente para puestos que tenemos dentro de la empresa, ¿verdad? Un análisis que estamos haciendo. Pero ya aquí, por ejemplo, yo también monté de la encuesta de salarios que yo tengo, que es del 6, por ejemplo. Esto lo pueden hacer con las encuestas de salarios que ustedes tengan. Y traje la información que a mí me interesaba para una encuesta de salarios. Y, por ejemplo, de ese reporte que yo encontré o de la información del 6, encontré que lo que sí es que quité de aquí todas las partes de gerentes y de directivos y tomé de jefes y operativos para abajo eh, y quería analizar el salario base. Entonces aquí la encuesta de salarios me está diciendo que hay 534 puestos de estos publicados con un salario promedio de $1,133 y de igual forma yo puedo ir aplicando, por ejemplo, si yo quisiera ver cómo está
el área de recursos humanos en el mercado, ya vemos que hay 15 puestos publicados entre supervisores, reclutadores, jefes, especialistas de recursos humanos, analistas. Puedo ver el salario promedio que tienen aquí en Guatemala. Si ya quisiera analizar únicamente los puestos de jefatura dentro de recursos humanos, qué es lo que está ofreciendo el mercado, también lo puedo montar dentro de mi mismo archivo. Puedo tener mi análisis integral, donde yo estoy viendo los puestos a nivel externo, los puestos dentro de la organización, y aparte yo puedo ir agregando algunos archivos adicionales, eh, como esta información, ¿verdad? Que de repente yo no tengo un jefe de análisis de procesos y estoy por contratar a alguien, entonces aquí fácilmente pues puedo ubicar, ver qué es lo que están ofreciendo y ver qué es lo que está ofreciendo en el mercado, ¿verdad? Entonces, nuestras encuestas de salarios que ya tenemos, cómo convertirlas en algo más estratégico, porque de repente no se hace tan práctico. Yo dentro de los años que estuve como consultor, conocí muchas empresas que compraban esta encuesta de salario 6 y básicamente no la utilizaban, la dejaban ahí solamente cuando ya tocaba el tema de revisión salarial. Entraban y miraban algunos puestos, pero no les sacaban el mayor provecho. ¿Por qué? Porque a veces tal vez se complica estar generando un reporte, qué sé yo, pero si desde un principio generamos un reporte, lo convertimos en una manta de datos en Excel y luego lo transformamos en un dashboard, nos puede dar información y nos puede retroalimentar de forma más rápida y sacarle un máximo provecho a nuestra encuesta de salarios. Entonces, básicamente ese es el dashboard. Voy a regresar aquí a la presentación, que realmente era una presentación corta porque pues eh, lo que quería era eso, ¿verdad? Mostrarles y que ustedes lo pudieran ver para que ustedes pues al finalizar pues lo puedan tener una noción de cómo se construye y por dónde empezar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo seleccioné Power BI? Eh, Power BI no me paga a mí nada por promocionarlos, ¿verdad? Vale aclararlo. Pero básicamente si ustedes van, por ejemplo, las dos de las herramientas más utilizadas en el mundo de datos hoy en día es Power BI y Tableau. Si vemos o si los buscamos, por ejemplo, un curso de Power BI, si yo lo pongo en el buscador, me va a arrojar más de 7 millones de resultados. Y si yo arrojo... ¿Sí? Justo sabes que una de las preguntas era esa, preguntaban acerca de cuál son las herramientas que más se recomendaban, o sea, o que recomendáramos en términos de herramientas gratuitas para BI, y justo yo también mientras hablabas vos, me puse a hacer el ejercicio de buscar el famoso y queridísimo, perdón que te cambie la pantalla, los famosos y queridos cuadrantes de Gartner, ¿no? Para los que no conocen, Gartner es como la consultora líder en tecnología de ver relevantes de temas de mercado, y lo interesante que ves es que Power BI sigue mejorando en términos de su ubicación, ¿no? Y la verdad es que si vos ves en los líderes del mercado en temas de visualización, que es un poco lo que ya ibas vos, es Microsoft Tableau, que están tomando la delantera cada vez por más diferencia con todo el resto del mercado, ¿no? Es impresionante. Sí, no, y sí que Microsoft y Tableau han sido herramientas, tienen grandes ventajas. Yo tengo las dos herramientas y he trabajado con ambas. Pero le recomiendo Power BI primero porque la curva de aprendizaje. Creo que al ser una herramienta de Microsoft, la curva de aprendizaje es bastante rápido. Ellos tienen mucha experiencia creando unas herramientas que utilizamos nosotros en el día a día, como Excel, Word y otras, PowerPoint. Entonces han aprendido mucho a cómo el usuario se comporta con un software. Entonces eso les ha ayudado a tomar la ventaja, ¿verdad? Y segundo, porque la información que vamos a encontrar en Internet, igual si vamos a YouTube y ponemos cursos de Power BI, cursos de Tableau, cursos de Microsoft, de MicroStrategy, vamos a encontrar que donde más encontramos información es de Power BI. Es más, Power BI lo aprendí a utilizar viendo cursos de YouTube, ¿verdad? Por ahí vi algo en la maestría, algo básico, pero la mayor parte se aprende en YouTube, que son cursos gratis, que no vamos a pagar nada por ellos, ¿verdad? Que ahí está. Entonces, es la herramienta que yo les recomiendo con la experiencia que yo he tenido. He utilizado ClickSense, MicroStrategy. Al final del día, Microsoft Power BI, ahorita mismo ustedes la pueden descargar, se tarda más o menos 10, 15 minutos, dependiendo del ancho de banda. Y y la pueden empezar a utilizar sin ningún problema y es muy interesante y es una herramienta que se actualiza mes a mes. Todos los meses hay una nueva versión de Power BI, entonces, por eso, ¿verdad?
Sí, sí, nosotros nuestra experiencia es un poco similar a lo que comentabas. O sea, en general, la verdad es que Tableau es quizás la más bonita, siempre me gusta decir. Nosotros decimos que la oficina, que Microsoft con Power BI es como que sacó un Excel con esteroides, que a veces a la gente le parece una forma de entenderlo bien y claramente la curva de aprendizaje de lo que tiene Power BI, aprovechando, me parece que en eso fue inteligente Microsoft, aprovechando que casi todos son todos usuarios de Excel o Power BI, es bastante más accesible. Nuestra experiencia dice que una persona que se lleve bien con tablas dinámicas, las fórmulas aliadas, en 16 horas está haciendo cosas más que interesantes con Power BI, ¿no? Y nos parece que sí, la verdad es que sobre todo con el mundo del marketplace, me parece que está habiendo un desarrollo interesante que está haciendo que la herramienta vaya a cosas que no son cosas de BI estándar, sino cosas bastante más sofisticadas, ¿no? Me parece que hay un punto como interesante para ver. Sí, no, Power BI está evolucionando mucho con el marketplace, con que tienen abierta la parte del desarrollo. Entonces, sí, incluso se ha convertido ya no solamente en una herramienta de visualización, sino también en una herramienta de análisis de datos. Tiene también, se puede conectar a R o a Python. Entonces, tus scripts que desarrollas en R los puedes montar en Power BI y correrlos desde ahí. Entonces, sí Sí. es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, para ir finalizando, eh, básicamente, ¿qué es lo que sigo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ya ahora? Pues después de esto, pues ya sigue un tema de automatizar. Muy bien, les digo, dentro de la empresa nosotros tenemos el módulo de planilla de Success. Estamos migrando para allá y lo que yo quisiera pues ya es conectarlo y que estos datos salariales, pues los cambios que van habiendo mes a mes se vayan viendo reflejados dentro del salario sin tener lo que yo estarlo actualizando, ¿verdad? Sino más ir viendo algunos ajustes, los modelos predictivos de salarios para análisis de presupuesto, que es muy Sí. importante, pero que ya son temas más complejos que probablemente más adelante podemos ir platicando sobre ellos, pero que es lo que viene, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente esa ha sido mi experiencia. Eso es lo que yo he visto, lo que yo creo que se ha generado, al menos o a mí, dentro de mi empresa, pues me ha ayudado a generar valor. El country manager está muy contento con esto. Es más, hoy tenemos por ahí una presentación y ya lo que le llevo yo, lo que le presentamos son dashboard, porque a él le gusta entrar y jugar con los filtros, hacer algunas cosas que a veces nosotros no vemos. Entonces a él le gusta que le presente de esa forma y es otra de las grandes ventajas del dashboard, que podemos compartirlo. Entonces, básicamente esa es mi experiencia con compensación en lo que estaba haciendo mi dashboard. Entonces, es tiempo de sus preguntas. Sí, voy tomando una de las preguntas. Bueno, Federico preguntaba por el tema de las herramientas, que un poco la respondimos la pregunta. También preguntaba por herramientas para limpiar data. También a veces lo que uno olvida es que, o a veces se queda más con la visualización de Power BI y le da menos lugar a que Power BI tiene toda una gran conjunto de herramientas y aplicaciones dedicadas a limpiar data. Entonces, la verdad es que cuando uno se empieza a meter más en detalle, empieza a sorprenderse de las cosas que tiene para hacer y la verdad es que es un punto a veces que también hay que marcar. Alguien pregunta por Data Studio, que es como, claramente no es la versión Google del mundo de BI. Pregunta un poco por la opinión que hay sobre esto, sobre la herramienta. Después, bueno, acá Aldo habla, bueno, de la relevancia de conexión con R, si uno quiere hacer modelos estadísticos más complejos. Eh, También Aldo también nos comenta, bueno, de la escalabilidad que tiene Power BI versus Tableau. A veces lo que claramente creo que cambió el mercado totalmente Power BI con un modelo de licenciamiento que es muy accesible en comparación con Tableau, que la tarifa para ingresos es bastante más prohibitiva para muchas empresas. En mi experiencia general, cuando trabajo en empresas globales o empresas de gran tamaño, a veces está Tableau, sino en general también yo sugiero Power BI como una buena forma de entrada inmediata, ¿no? Acá también había una pregunta que alguien nos compartió por Facebook acerca de el gráfico de dispersión, los puntos del gráfico, ¿es el salario promedio de un grupo de cargo o son personas en particular? ¿Ok? Perfecto, pues retomando las preguntas, por ahí alguien preguntaba sobre la limpieza de data, ¿verdad? Creo que Power BI, al ser una herramienta para iniciar, ahí mismo podemos hacer limpieza, como vos ya lo comentabas, Power BI nos permite limpiar data, ¿verdad? Si vamos a la parte cuando cargamos a la parte de transformación de datos, el famoso ETL, ¿verdad? El Extraction, Transform y Load. Podemos desde ahí, incluso podemos transformar, convertir datos. Entonces, sí es una herramienta que ha crecido mucho. Hay muchas que nosotros podemos ir viendo. Por ahí hay
un SAS miner que nos puede ayudar a hacer minería, a transformar data, pero las licencias son absurdas, ¿verdad? Entonces va a depender mucho también. Yo dentro de las ventajas, por ahí no mencioné la parte de costos, ¿verdad? Pero ya vos lo mencionabas, entonces eso, con la parte de la dispersión de datos que vimos, son personas, o sea, cada uno de ellos son puestos que tengo, yo lo miro por puesto, porque pueda que dentro de un mismo puesto de trabajo, supongamos un analista financiero, pueda que tenga un analista con un salario muy, muy competitivo por arriba del mercado y alguien muy por debajo. Entonces, si yo tengo el promedio de ambos puestos, no voy a ver bien en detalle cuáles son los que están subpagados. Entonces, por este caso, esta gráfica de dispersión que utilizo la hago por personas, ¿verdad? Entonces, que nos ayuda a mapearlos de una forma más fácil. Exacto. Bueno, bárbaro, genial. Quizás toda una pregunta para cerrar, que también yo me tomo un poco, también le permito de meterme un poco la respuesta, que ya estamos en hora. Antes que todos pregunten, mandamos una grabación a todos los inscriptos, así que van a poder ver, revisar, van a poder recordar las cosas, las dudas que tengan, están todas ahí disponibles. Acá, perdón, le busco, Jonathan preguntaba siempre, la pregunta que siempre discutimos, ¿no? Creo que me parece que todos los que trabajamos en temas de analytics, que es ¿cuáles KPIs se consideran más importantes y su provecho de la compañía? Yo me tomo el atrevimiento, por un lado, a dar mi respuesta, que en general el riesgo de eso es querer copiar al de al lado, ¿no? Y siempre lo que aprendimos con el mundo de la definición de indicadores es que el indicador es algo que es muy propio de cada organización y cada industria, y la verdad es que hay un montón de herramientas que hemos conocido, utilizamos, y la verdad es que muchas compañías copian lo que usa el indicador de al lado, y la verdad es que después cuando empezás a meterte en Analytics, te das cuenta que hay un trabajo muy de detalle de entender cuáles son realmente los indicadores que son drivers de las cosas que realmente importan en el negocio, ¿no? Correcto, ahí sí que la parte creativa que uno le da, por ejemplo, la banda de la forma en que yo lo construí, yo los KPIs que utilizo eran los primeros relojitos que les mostraba, ¿verdad? Cómo estaba de acuerdo al mercado, pero como bien lo decís, Juan, ahí sí que va a depender mucho de cuáles son los drivers de la organización, hacia dónde van. Entonces, yo utilizo mucho de cómo estamos comparados con diversas encuestas, pero también lo más importante es a nivel equitativo, ¿verdad? Que eso ya lo construís con una base de información externa y una base interna, y que ya es una receta propia de la organización, pero que te puede servir, ¿verdad? Sí, perfecto, buenísimo, genial. Y creo que había una más, una última. Bueno, acá esta es una pregunta más para alguien que tiene compensaciones, que la pregunta de muchas organizaciones dicen, ¿cómo hacen los que no obtienen acceso a las encuestas, que no pueden abonarlas? ¿Cómo conseguir esa data? Ok. Pero, Primero yo creo que hay muchas empresas que se dedican a hacer encuestas de salarios y podemos encontrar alguna información gratis. Acordemos que lo gratis también nunca va a ser lo mejor, ¿verdad? Porque no es data fidedigna. Entonces, pero hay empresas que, por ejemplo, pagan a veces estudios o estudios comparativos o estudios a la medida y que les interesa que hayan cierta data. Entonces, por ahí podemos participar como invitados y nos pueden proveer cierta información que nos va a servir. Sí les recomiendo que se acerquen con algunas empresas, ya sea PwC, Hey, Mersen, PCA, todas las distintas consultoras que hayan dentro de su un montón organización. en cada país hay un montón bien locales que a veces hay que ubicar también, ¿no? Sí, no, y hacerles saber, mira, si en algún momento se hace un estudio a la medida que quieran empresas que quieran participar, nosotros estamos abiertos, nosotros estamos dispuestos, las empresas son muy éticas, muy, muy confidenciales con la data que se utiliza y nunca se van a revelar salarios como tal. Entonces, sí les recomiendo, o sea, realmente tener información externa es crítica porque pues, es como nosotros vamos a saber cómo está el mercado, cómo se ubican. Entonces, busquen a estas empresas, qué les pueden recomendar, eh, y luego pues busquen también en internet o si no con sus mismos pares qué información pueden tener y empezar a hacer algún análisis interno, ¿verdad? Si no tenemos información externa, agarremos los puestos que tienen ustedes dentro de la organización, segmenten por los distintos niveles y familias que tienen, saquen los percentiles que tienen de cada un nivel, por ejemplo, cuál es el promedio de mis analistas, cuál es el P25 y el P75, y ya dentro de algo interno ya estamos empezando a hacer pequeños cambios, pero que empezamos a definir políticas salariales que son importantes. Así que bueno. Buenísimo, Lee, la verdad es que es un gran gusto tenerte, un colega amigo, la verdad es que como vos siempre me da gusto verte hablar. Ojalá
pase esta época compleja que estamos todos viviendo y pronto vamos de vuelta a estar compartiendo ahí en Guatemala. Acá una pregunta importante, que es, lo que estás compartiendo ahí es un lugar increíble para conocer en Guatemala, que es Antigua, una ciudad hermosa. La verdad es que todos los que tengan alguna vez la oportunidad de visitar Guatemala vale la pena. La verdad es que es un país increíble, con gente increíble, y la verdad es que unos paisajes que valen la pena. Muchas gracias a todos. Vamos a estar enviando la grabación en 24, 48 horas. Gracias, Ali, por tu tiempo. Siempre lo que Gracias a vos por la invitación. agradecemos a todos también si nos mandan por a info@instari.com. Más allá que estamos preparando algunos contenidos de los próximos webinars de este ciclo que nos encanta, que se llama Compartiendo Experiencias, siempre nos gusta saber que nos comenten brevemente por mail de qué tema les gustaría saber, y la verdad es que así también pensamos y recordamos colegas que hemos conocido por todo el mundo, que tienen cosas interesantes para compartir, y así vamos armando las próximas sesiones del ciclo. Muchas gracias, espero que sigan muy bien, que cuídense todos y ojalá pronto estemos ya más normalizados en esta vida que estamos viendo en estas semanas. Un gusto. Gracias, saludos a todos, un gusto. Chao, muchas gracias.